Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a todos al programa que hemos lanzado sobre la ley de bases, la flamante ley de bases y el derecho administrativo. El programa consta de 6 módulos. En este primer módulo hablaremos sobre las reformas a la ley de procedimientos administrativos, que son muy importantes, a la famosa ley 19.549. El segundo módulo, que será en agosto, primera semana, hablaremos sobre delegación legislativa y reforma del Estado, teniendo en cuenta la importante delegación legislativa que existe en la ley. El tercer módulo se referirá a la reforma al régimen de hidrocarburos y gas, que será en la tercera semana de agosto. Ya les vamos a enviar, por supuesto, en su oportunidad las comunicaciones. El cuarto módulo es la importante reforma al régimen de concesión de obra pública, que también contiene ley de bases. En un quinto módulo hablaremos de la renegociación de los contratos administrativos que la ley habilita, los límites, las potestades, las facultades. Y finalmente, en un último módulo, nos referiremos al ya conocido por todos RIGI, régimen de incentivos de las grandes inversiones. Les vamos a pedir encarecidamente que mantengan los micrófonos apagados, porque si somos muchos en la sala, muchísimos, ha sido un éxito la convocatoria y tenemos que evitar, obviamente, interferencias para permitir que puedan hablar con tranquilidad los dos excelentes expositores que tenemos en el día de hoy. Cualquiera persona que aparezca con el micrófono conectado se lo va a desconectar y en una segunda vez lo vamos a tener que sacar de la sala para generar un poco de orden. En primer lugar, va a hablar el doctor Pablo Esteban Perrino. Pablo Perrino es profesor del curso de grado de la Facultad Nacional de La Plata y de posgrado de esa misma facultad, también en la Universidad Austral, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Nacional del Nordeste, en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y también en el exterior en la Universidad del Externado de Bogotá, Colombia. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ASIER, de la cual fue presidente entre los años 2016 y 2018. Es miembro también del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Pablo es secretario del Instituto de Derecho Administrativo de nuestra Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es autor de más de 140 artículos de derecho público publicados tanto en nuestro país como en el extranjero y es socio del Estudio Casani. Pablo se va a referir a las reformas, particularmente en lo que hace al Instituto del Procedimiento en sí mismo administrativo. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Te damos lugar a tu palabra. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Ezequiel, por la invitación. Gracias al Colegio de Abogados. Un placer, además, compartir este bloque con Jorge, con mi querido amigo Jorge Muratorio. Así que reitero mi gratitud. Bueno, como decía Ezequiel, yo me voy a centrar en la parte reformada de la ley 19.549 atinente al procedimiento administrativo. Pero antes de entrar de lleno en las reformas, me parece muy importante señalar que desde hace ya bastante tiempo se venía planteando la necesidad de reformar esta antigua ley que data del año 72, más allá de pequeños ajustes que ha tenido, a fin de adaptarla a las características que exhibe la administración pública contemporánea. Administración que ha cambiado, que ha experimentado profundas transformaciones respecto a la del año 72. La administración actual se ha vuelto, como todos sabemos, más compleja y técnica, ha tenido un enorme crecimiento
derivado en gran medida de la necesidad de respuesta a mayores y múltiples necesidades de la sociedad. Hoy se requiere entonces una administración más ágil, abierta y que pueda gestionar lo público con eficacia, eficiencia, transparencia y calidad. Por lo demás, las normas reguladoras del procedimiento y su aplicación práctica no se ajustan cabalmente a las exigencias del derecho constitucional a la tutela efectiva y a los fines y funciones que justifican esto que es el procedimiento administrativo, una de cuyas funciones básicas es encauzar y ordenar jurídica y racionalmente el ejercicio de la función administrativa para asegurar la eficacia y el acierto en la actuación de la administración y, por supuesto, la protección de los derechos de las personas. No hay que perder de vista que el procedimiento es el instrumento a través del cual la administración desarrolla su función servicial o vicarial de gestionar con objetividad el interés público, que por cierto no siempre coincide con el interés coyuntural, incluso cortoplacista, del gobierno de turno. Bueno, en ese marco, yo creo que se inscribe la importante reforma que efectúa la Ley de Bases en su título primero, capítulo 3, a la Ley 19.549. Como vamos a ver, el legislador introdujo numerosas modificaciones en línea con el derecho fundamental de la tutela efectiva, como así también con los principios de simplificación administrativa y de buena administración, todos ellos ahora expresamente receptados en la ley en el 1 bis. Bueno, muchas de las reformas que vamos a mencionar a lo largo de esta charla con Jorge, en definitiva lo que hacen es venir a dar respuestas a diversos problemas e interrogantes que se han planteado en la praxis y en definitiva atraer entonces sobre los mismos, yo diría, seguridad jurídica. Bueno, vamos a centrarnos y arrancar entonces con lo que son reformas al procedimiento administrativo. La primera reforma relevante se encuentra en el mismo artículo primero. Artículo primero que es el que define el ámbito de aplicación de la ley. Y esto es, y acá, perdón, voy a compartir entonces, ya me estaba olvidando, una presentación donde vamos a poder ir visualizando cada uno de estos cambios. Bueno, ámbito de aplicación. Decíamos que es uno de los temas fundamentales y que ha dado lugar a numerosas discusiones. Discusiones que con la reforma se van a ir claramente disipando. Este es un tema que requería un ajuste. En el texto original se disponía que la ley 19.549, que las normas de procedimiento, se decían, eran de aplicación directa a la administración centralizada, descentralizada, inclusive entes autárquicos. Ahora se precisa que las normas de procedimiento se van a aplicar a la actividad administrativa, material administrativa, digamos, de los tres poderes del Estado y también del Ministerio Público, es decir, no solo a la administración pública. Además, se dispone la aplicación supletoria de los títulos 1, 2 y 3 de la ley, que son los dedicados al procedimiento y al acto administrativo, a los entes públicos no estatales y a las personas privadas, pero solo cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales. Acertadamente, se excluye del ámbito de aplicación de la ley a todo lo que es la actividad empresarial del Estado y particularmente en sus relaciones con los particulares. En ese ámbito rige el derecho privado. Y por otro lado, bueno, acá hay una suerte, si se quiere, excepción, por cierto, que está dada por la facultad que se otorga al jefe de gabinete para, a petición del interesado y previo dictamen de la Procuración del Tesoro, someter la controversia que pueda suscitarse al ámbito del derecho público, siempre que para la solución del caso, se dice, resulte relevante la aplicación de sus normas y principios. Bueno, y por último, en materia de ámbito de aplicación, una cuestión que dio lugar a, y que continuamente ha generado problemas, a discusiones y fallos de corte, que es la aplicación a los organismos militares de defensa y seguridad. Ahora se dispone la aplicación directa, salvo en aquellas materias regidas por leyes especiales y cuestiones que el Ejecutivo excluya por estar vinculados a lo que es disciplina o desenvolvimiento técnico y operativo de las respectivas fuerzas, entes u organismos. Bien, otra reforma relevante que vamos a encontrar en la ley es la enunciación en un nuevo artículo, que es el 1 bis. El 1 bis, de algún modo, tiene parte del contenido de lo que antes estaba en el tradicional, en el viejo 1, y más otra serie de cuestiones que se le han adicionado. Bueno, en el 1 bis se incorpora, se recepcionan lo que se denominan principios fundamentales del procedimiento administrativo, los cuales tienen, como enseña Juan Carlos Casañe,
algo así como una triple función. Sirve de fundamento, de base, de causa del ordenamiento, pero cobran un papel además muy relevante a la hora de lo que es interpretación de normas y para integrar las lagunas del derecho, lagunas que en esta materia siempre existen. Estos principios mencionados en la ley son la juridicidad, prefiero denominarlo con la terminología tradicional, legalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena fe, la confianza legítima, la transparencia, la buena administración, la simplificación administrativa y, por supuesto, la tutela administrativa efectiva. Muchos de estos principios tienen claramente un sustento constitucional y también en el plano convencional. Bueno, pero veamos entonces reformas puntualmente. Reformas que, como ya adelanté, la mayoría de ellas tienen como norte, tienen como fundamento la tutela efectiva. Tutela efectiva en sus dos vertientes, en lo que es la tutela administrativa efectiva, como así también la tutela judicial efectiva, sobre lo cual se va a expedir, va a abordar esta cuestión Jorge cuando desarrolle las reformas en materia de proceso. Recordemos que la tutela efectiva, para entender bien el ámbito de las reformas y el impacto, es una suerte de derecho fundamental y de gran megaprincipio del derecho que agrupa a todos sus principios que en el derecho clásico formaban parte de la tradicional garantía de la defensa y que pone el acento en la eficacia, la efectividad en la protección de los derechos de las personas. Como dice Juan Carlos Casañi, la tutela efectiva, ya sea que se la conciba como principio, ya sea que se la conciba como derecho o garantía, cobra una trascendencia principalísima, convirtiéndose en el paradigma central que informa hoy en día todo el sistema protectorio de los derechos de las personas. Ahora, cuando hablamos de una tutela administrativa efectiva, hacemos entonces referencia a un amplio elenco de derechos que tienen todas las personas en el seno de los procedimientos administrativos y cuya finalidad obviamente es la eficaz defensa de los mismos y participación en dicho ámbito. Se trata, como pueden ver en la presentación, de un derecho fundamental que tiene ante todo una función de garantía o de instrumento al servicio de otros derechos y que tiene base, como ha dicho la Corte en el famoso fallo recaído en la causa Astorga-Brachen, un sustento en el artículo 18 de la Constitución y en diversos tratados de protección de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Fundamentalmente, el más importante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De ahí que, como decíamos, es un verdadero derecho garantía. Bueno, este derecho a la tutela efectiva está regulado hoy en el artículo 1 bis, inciso a lo largo de 4 apartados, en lo que se contemplan los derechos a ser oído, a la prueba y al dictado de una decisión fundada. Estos ya estaban consagrados en el viejo artículo 1, a lo que se le suma ahora, en el cuarto inciso, lo que es el derecho al plazo razonable, a que la administración tramite y concluya los procedimientos en un plazo razonable y por decisión escrita, se dice, y expresa. La reforma entonces receptando la jurisprudencia de la Corte a partir del fallo Los Iser, entonces incorpora esto que es muy importante, que es el derecho al plazo razonable. Esto es algo muy acertado, porque como es evidente, en muchos casos la duración excesiva de un procedimiento es susceptible de provocar un grave daño o tornar estéril el derecho cuya protección se persigue. Por eso es fundamental que la Administración tramite los procedimientos sin dilaciones y evite prácticas que no sean las estrictamente necesarias para adoptar o ejecutar sus decisiones. Bueno, otro aspecto que hace a la tutela efectiva y que ha sido modificado es la legitimación para intervenir en el procedimiento, ¿no? La reforma abandona la fórmula tradicional del derecho subjetivo e interés legítimo que tantas dificultades ha generado y la reemplaza por una mucho más sencilla, más amplia, como es la de afectación o lesión de derechos o intereses jurídicamente protegidos. Esta fórmula está tomada de los códigos contenciosos administrativos de la provincia de Buenos Aires, el artículo 13, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 6. De tal modo, desaparece esta noción que habíamos tomado del derecho italiano, del interés legítimo, que tanta dificultad ha generado en nuestro derecho y queda totalmente erradicada. Otra reforma muy importante que trae la ley es el tema de la suspensión de plazos para defenderse por un pedido de vista. Esto es algo clave. Todos sabemos que para que uno pueda defenderse es básico contar con el acceso a las actuaciones administrativas sin cortapisas durante todo su trámite. Y para que esto que llamamos vista, y para que esa vista, ese acceso sea verdaderamente eficaz, es fundamental
que se suspendan los plazos que puedan estar en curso y respecto a los cuales uno tiene que ejercer la defensa. Bueno, esto es lo que se dispone ahora en el artículo 1 bis, inciso G, apartado 7 romanito. Aquí se generaliza el efecto suspensivo del mero pedido de vista que estaba ya hoy en día, previo a la ley, consagrado en el 76 del reglamento, pero solo respecto del plazo para recurrir en sede administrativa y para promover la impugnación judicial, el plazo del artículo 25 de la ley. La reforma amplía los supuestos en los cuales el mero pedido de vista provoca la suspensión de plazos. Y entre los supuestos que se indican, donde ahora tenemos suspensión, encontramos los de cargos, contestaciones de vista, citaciones, emplazamientos o requerimientos, interposición de recursos, reclamos administrativos, promoción de acciones o recursos judiciales. La norma aclara que la suspensión que provoca el mero pedido de vista, como es obvio, no alcanza el plazo de prescripción, y que esta suspensión se produce desde el mismo momento en que se efectúa la solicitud y que se va a extender por todo el plazo fijado para tomar la vista, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. Es decir, algo que muchas veces ocurre. La persona va y toma vista en el día 2 y algunos le dicen, bueno, a partir de entonces, como tomo vista, se reanuda el plazo. De ninguna manera, ya eso es una práctica equivocada. Hoy, con este texto, no queda duda de que la vista está, el plazo de vista suspende todo el tiempo el eventual plazo que pueda estar en curso, hasta el final de los 10 días. Otra cuestión relevante, donde encontramos otra reforma. En materia de notificaciones inválidas. Existe un derecho, evidentemente, que integra la tutela efectiva, a estar debidamente notificado. ¿Por qué? Porque la notificación es clave para el correcto ejercicio de la defensa. A partir de su producción, como regla, el acto produce efectos jurídicos y comienza el cómputo del plazo para desarrollar la actividad procesal de defensa de que se trate. De ahí que para que sea válida una notificación, el medio empleado tiene que garantizar, además de la certeza de la fecha, que el notificado haya tomado un conocimiento cierto, efectivo, de los fundamentos, es decir, parte dispositiva del acto y de la parte, digamos, de lo que sería la motivación del mismo. Bueno, en el artículo 1 bis se introduce una norma en la ley en la cual se exige, para la validez del acto de notificación, que además de esto tenga que hacerse saber a los interesados que si este acto que se le está notificando ha agotado la vía, qué recursos se pueden interponer, qué plazo se tiene para recurrir. Son tres elementos claves que hay que indicarlo bajo pena de validez del acto. Esto ya estaba en el reglamento, en el artículo 40, pero ¿qué es lo novedoso? Que ahora se dice que la omisión total o parcial de estos recaudos, que pasan a tener rango legal, antes estaban solamente en el reglamento, va a determinar automáticamente, ipso iure, la invalidez de la notificación. De esta manera, lo que hace el legislador es abandonar, erradicar el sistema de saneamiento de notificaciones inválidas a través de la extensión de plazos que estaba previsto en el reglamento en los artículos 40, 2, segundo y tercer párrafo, y 44, segundo párrafo. Es decir, hoy, si la notificación ha sido inválidamente, la misma es nula y hay que volverla a hacer y no se produce el saneamiento de esa notificación defectuosa por el hecho de tener, como disponía el reglamento, un mayor plazo para defenderse. Evidentemente, en la reforma que se haga el reglamento va a haber que, yo diría lisa y llanamente, derogar los incisos 2 y 3 del 40 y el segundo párrafo del 44 que hoy no se ajustan a la ley. Otra modificación importante son las que encontramos en materia de recursos administrativos. Y aquí, digamos que tenemos dos grandes modificaciones. La primera, se extiende el plazo para interponer el recurso que agote vía. El único recurso que obligatorio para agotar la vía en el orden nacional es el jerárquico. Por tanto, en función de lo que se dispone por la reforma, este recurso no puede tener un plazo inferior a 30 días, contados desde, y acá nuevamente se dice, la notificación válida del acto que se impugna. Entonces, esto implica que el plazo que hoy tenemos de 15 días, previsto en el artículo 90 del reglamento, ha quedado modificado por imperio de la ley. Ya no son 15, son 30, y nuevamente, como decía recién, en una futura reforma habrá que ajustar este plazo del artículo 90 al que trae la ley. Otra reforma muy importante y que quizás pueda pasar un poco desapercibida si no se presta mucha atención a la ley es aquella reforma que deriva, yo diría, de dos
disposiciones. Por un lado, el 1 bis, inciso G, apartado quinto, que dispone que una obligación de tramitación y sustanciación de cada recurso ante el órgano que debe decidirlo y la obligación de elevar las actuaciones para la decisión del recurso al órgano superior en el plazo de 5 días. La norma, que es el 1 bis, inciso G, apartado 5 romanito, dice, salvo que se hubiera fijado un plazo menor, en caso de interposición de recursos que deban ser resueltos por un órgano superior del que dictó el acto, el plazo de elevación del expediente será de 5 días. La omisión del cumplimiento de este plazo se considerará falta grave del funcionario que deba proceder a dicha elevación. Y la otra norma es el 1 bis, apartado C, que prescribe que los recursos y reclamos administrativos deberán tramitar y sustanciarse íntegramente por el órgano de grado que deba resolverlos, excepto en el caso de reclamos o recursos dirigidos al Poder Ejecutivo. Es decir, esto que acá se plantea tiene una vital importancia y debería producir un cambio en la tramitación del recurso jerárquico, el cual, como sabemos, tramita usualmente en la órbita del sujeto emisor del acto impugnado, ante quien se produce la mejora del recurso, se reúnen los antecedentes, se recibe la prueba, se emite el dictamen del servicio permanente y, por último, se elabora el proyecto de resolución, que es el que luego se le va a enviar al superior. Bueno, la reforma es incompatible con esta práctica, que convierte en un convidado de piedra al órgano superior, al cual simplemente se le envía un proyecto de decisión realizado por el inferior, y transforma esta práctica al jerárquico en una suerte de mero recurso de reconsideración. De este modo se está desnaturalizando la función de control y garantía para las personas del recurso jerárquico y se lo transforma entonces en un trámite inútil y cuestionable. Bueno, esto técnicamente hoy no debería poder continuar en función de estas dos normas que acabo de mencionar. Y otro dato muy importante es que en el artículo 1 bis, inciso G, se determina, se impone la obligación de notificar al interesado la elevación de las actuaciones al superior. Y esto es clave también. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento de la recepción de estas actuaciones, en el caso de los recursos jerárquicos en subsidio, comienza el plazo para producir, según el 88 del reglamento, su mejora, la mejora de la fundamentación, que hoy en día se cuenta con un plazo muy pequeño de 5 días. Creo que esto es otra cuestión que en la reforma al reglamento debería modificarse porque no tiene sentido un lapso tan breve y establecer en línea con el artículo 77 que se puede fundar hasta que se resuelva el mismo, que es la regla del 77 del reglamento. Además, según el artículo 91 del reglamento, es a partir de ese momento, es decir, de la recepción de actuaciones por el superior, que comienza el plazo para resolver el jerárquico de 30 días, vencido al cual se produce el silencio. Por eso es clave estar notificado, saber cuál es el momento de recepción de estas actuaciones. Si no se notifica, es imposible incluso hacer el cómputo para determinar si hubo o no silencio. Bien, otra modificación relevante, que son varias, apuntan a los plazos. Hay numerosas y relevantes modificaciones en materias de plazos, todas ellas, a mi entender, muy positivas. En primer lugar, una cuestión que había generado opiniones dispares en la doctrina y también en distinto tipo de criterios a nivel judicial. Es el impacto que provoca sobre el curso de la prescripción la interposición de un reclamo o de un recurso administrativo. Suspende, interrumpe el plazo. ¿Qué pasa? Bueno, la ley responde con toda claridad a esta cuestión de una forma muy razonable. Al disponer en el artículo 1 bis, inciso G, apartado I, romanito, que la interposición de reclamos o recursos administrativos interrumpirá el curso de todos los plazos legales y reglamentarios aplicables, inclusive dice los relativos a la caducidad y prescripción, aunque aquellos hubieran sido, se refiere a los recursos o reclamos, mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueran deducidos ante órgano incompetente. Y luego determina algo fundamental, que es hasta cuándo permanece la interrupción del plazo. Dice, los efectos interruptivos permanecerán hasta que adquieran firmeza en sede administrativa y plantea tres supuestos. Uno, el acto administrativo que ponga fin a la cuestión, que es el modo normal de terminar un procedimiento. B, el acto administrativo que declare la caducidad del procedimiento administrativo, un modo normal. Y C, el acto administrativo que haga lugar al pedido de desistimiento del procedimiento del derecho, otra modalidad anormal de finalización del trámite. Y en el párrafo siguiente aclara
que el mismo efecto interruptivo va a producirse por la interposición de recursos o acciones judiciales, aunque se los deduzca ante un tribunal incompetente, de una manera, digamos, análoga a lo que dispone el Código Civil. Bueno, algo clave acá. El silencio negativo no se lo menciona como un momento a partir del cual se provoca el reinicio del plazo de prescripción. El silencio negativo no provoca el reinicio del plazo de prescripción. Y esto me parece que es otra reforma clave que trae la ley. Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo que antes mencioné, a lo que hay que sumar la reforma realizada al artículo 26, hoy en día no puede sostenerse que el silencio negativo, a partir de su configuración, se reinicia el cómputo del plazo de prescripción, tal como lo había entendido, a mi entender erróneamente, la Procuración del Tesoro en un famoso dictamen del año 18, del 8 del 8 del 18, en un procedimiento de administrativo, en un recurso alzada de aguas argentinas. La redacción anterior del 26 era un tanto confusa y evidentemente dio de base a esta opinión de la PTN y decía la demanda podría iniciarse en cualquier momento cuando el acto adquiera carácter definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 10, silencio, y sin perjuicio de lo que corresponde en materia de prescripción. Bueno, el texto actual del 26 es mucho más sencillo, dice la demanda podría iniciarse en cualquier momento cuando se configure el silencio de la administración. Desaparece toda referencia a la prescripción, con lo cual no puede haber ninguna duda. Entonces, este es otro tema no menor por las consecuencias tan peligrosas que provocaba esa interpretación realizada por la PTN. Otra modificación en materia de plazos, que parece sencilla, pero creo que es muy importante porque apunta a dar certidumbre, seguridad jurídica a los particulares, pero también a la administración, que es que existe hoy, se impone el deber a la administración de informar a los interesados el plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que ponen fin al trámite, así como también los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Esto porque hoy en día se ha generalizado también el silencio positivo. Otra cuestión relevante también que está dentro del ámbito de lo que son reformas en materia de plazos, y es una buena noticia, es la modificación realizada al régimen de ampliación de un plazo. Es decir, cuando uno pide una ampliación de un plazo y la administración rechaza el pedido de ampliación, el texto anterior a la ley decía que había que producir la notificación de ese rechazo con 2 días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiera solicitado. Bueno, pero la pregunta es, ¿y qué ocurre si cuando me notifican el rechazo ha transcurrido este lapso? Es decir, ya no van a quedar estos 2 días. Había grandes discusiones en doctrina, la ley se pronuncia por lo que sería una solución garantista para el particular, porque dice que en el caso de que se notifique la denegatoria sin que se cumplan estos 2 días de antelación, sin que queden estos 2 días de antelación, el plazo quedará automáticamente prorrogado, el plazo cuya ampliación se pedía, hasta 2 días después de que se haga efectiva la notificación de lo resuelto respecto a la prórroga. Esta era una de las soluciones que planteaba parte de la doctrina. Bueno, otra de las novedades y muy importantes que trae la ley en materia de plazos es la regulación de los plazos de prescripción de la acción de nulidad. En el nuevo artículo 22 se dispone que el plazo de prescripción de la acción de nulidad es de 2 años para la nulidad relativa y 10 para la absoluta. Es decir, se abandona ese tradicional criterio que fue postulado por parte de la doctrina y también de la jurisprudencia que señalaba o que decía que el acto nulo absolutamente era imprescriptible, lo cual, bueno, podía permitir una impugnación por los siglos de los siglos, ¿no? Porque si es imprescriptible, en cualquier momento podría reabrirse este tipo de cuestiones. Bueno, hoy se abandona por completo la tesis de la imprescriptibilidad. La ley anterior no establecía, recordemos, plazo de prescripción, razón por la cual esto quedaba abierto a interpretación y normalmente se acudía a las normas del Código Civil del derecho privado. Otra reforma muy importante en materia de prescripción que apunta a solucionar una divergencia que se ha planteado en derredor de la interpretación del artículo 8 de la Ley de Responsabilidad de Estado, es la siguiente. El artículo 8 dice que cuando uno demanda daños y perjuicios que puedan derivar
de la nulidad de un acto administrativo o de una norma que se la considera inconstitucional, la víctima tiene una opción, dice la ley de responsabilidad: demanda conjuntamente impugnación y daños, o demanda primero impugnación y después de que finalice el proceso impugnatorio puede iniciar los daños y perjuicios. ¿Cuál es la discusión que se planteó en derredor de esto? Es el plazo de prescripción. ¿Queda desplazado el inicio también al final del proceso impugnatorio o no? ¿O no hay ningún tipo de interrupción y por ende es una opción, pero yo corro el riesgo de que si no demando dentro del lapso de prescripción, cuando el proceso de impugnación finalice, prescribió? Esta era la tesis que parte de la doctrina postulaba. Bueno, en buena hora, el artículo 26, segundo párrafo, descarta esa interpretación y establece que la acción indemnizatoria por perjuicios ocasionados por actos ilegítimos va a comenzar a correr para el actor, dice, a partir de la fecha en que quede firme la sentencia que declara su nulidad. Creo que esta es la lógica de incluso de lo que postula la Corte en Alcántara Díaz Colaudrero Nava, que dice que la acción de daños en estos supuestos es accesoria y está subordinada a la impugnatoria. Otra reforma para mencionar, muy relevante, es la limitación a la facultad de suspender el acto en sede administrativa cuando el acto es estable. Entonces, eh, muchas veces se recurre a este artilugio: no lo puedo revocar porque el acto es estable, pero si bien no lo puedo revocar, lo suspendo. Y suspensión que por lo demás puede durar sine die y por tanto con efectos muy parecidos a la revocación. Bueno, la ley en el artículo 17, donde ahora se concentra toda el régimen de lo que es la facultad revocatoria por ilegitimidad y por inoportunidad de la administración, impide esto. Dice que la administración no puede revocar un acto que es estable, ¿no? En ese caso lo que tiene que hacer es ir a pedir la suspensión a sede judicial. Y por último, ya para ir llegando casi al final, nos quedan simplemente, yo diría, dos o tres menciones, pero una clave: el tema de la obligación de resolver y el silencio. El, el deber de la Administración de resolver en forma expresa las peticiones que se le formulan integra también el derecho a la tutela efectiva. Esto está expresamente señalado en el artículo 1 bis, inciso A, en los apartados 3 y 4. Esta última norma, el apartado 4, con todas las letras, ahora consagra este deber de resolver y de notificar a todos los administrados los procedimientos, dice, en todos los procedimientos, cualquiera sea la forma de iniciación. Ahora, ¿qué ocurre cuando la administración incumple este deber de tramitar y resolver? Bueno, el legislador contempla distintos remedios. Evidentemente los más importantes son, por un lado, y con distintos objetivos, el amparo por mora, respecto al cual se va a expedir Jorge, y el segundo, y probablemente el más antiguo, el silencio. El silencio negativo, pero también el silencio positivo. Bueno, en buena hora, el silencio, y tanto negativo como el positivo, ha sido materia de reforma por la ley en el artículo 10. Recordemos que el silencio negativo o desestimatorio, en rigor, no es más que una ficción, un artificio legal que tiene por fin tutelar los derechos de las personas ante la infracción en la que incurre la administración a su deber funcional de tramitar y resolver en plazo de los procedimientos. Y lo que busca es evitar que las personas queden en situación de indefensión cuando se produce este incumplimiento administrativo. El silencio negativo, cuyo origen se encuentra a mediados del siglo XIX, es entonces una de las tradicionales herramientas de defensa que tiene la persona. Bueno, la reforma lo que hace es simplificar su configuración al suprimir la necesidad de pedir el pronto despacho, ¿no? Por tanto, hoy el silencio negativo, bajo el artículo 10, porque después veremos, y esto lo va a explicar Jorge, en materia de reclamo administrativo previo tiene un régimen diferente, donde ahí sí se mantiene el pronto despacho, pero el régimen general, residual, casi diríamos, de silencio negativo, no. Hoy se puede verificar, a opción siempre del interesado, cuando la administración no decide las actuaciones en el plazo previsto al efecto o cuando no haya un plazo especial, el de 60 días, que es un plazo residual que la ley prevé siempre para decidir. Algo importante,
y que es clave. El silencio negativo nunca se produce automáticamente porque vence un plazo para resolver, sino que, como bien lo dice el inciso A del 10, requiere siempre la decisión del interesado. El silencio negativo es una opción de efectos puramente procesales. O aguardo que la administración decida o tomo la decisión de continuar un rumbo distinto para la defensa de mis derechos en la órbita judicial o a veces también será en la órbita administrativa. Bien, eh, pero el silencio puede tener otro efecto, y ese efecto es el positivo, ¿no? Es decir, equivale a aprobar, a aceptar lo que le han pedido, no su rechazo. En este supuesto, y a diferencia del silencio negativo, sus efectos no van a operar en el campo procesal, sino sustantivo, porque equivale al acto de aprobación de lo requerido. Según el artículo 10 en nuestro derecho, la regla sigue siendo el silencio negativo. Esto es algo que muchos países, particularmente todos los de la Unión Europea, lo han modificado desde ya unos cuantos años, incluso por una directiva del año 2006, ¿no? Y donde en Europa la regla es justamente la del positivo y el negativo es una suerte de excepción. Nosotros y varios países de la región también han hecho este tipo de reformas. Nosotros todavía mantenemos la regla del silencio negativo, si bien veremos que, con excepciones, porque el mismo 10, manteniendo la regla histórica, dice, el silencio negativo es la regla, pero puede haber silencio positivo cuando expresamente, es decir, cuando una norma expresamente le asigne un sentido positivo. Y esto es lo que hace este mismo artículo en el inciso B. El inciso B en materia autorizatoria. El inciso B se dispone que puede haber silencio positivo cuando concurran los siguientes recaudos. Primero, tiene que tratarse de un trámite para obtener una autorización administrativa en el marco de la ejercicio de una facultad reglada. Autorización administrativa, no cualquier tipo de conformidad o de trámite, no un permiso, no. Autorización, cuestión que seguramente merecerá esto algún tipo de precisión en la reglamentación, y en el marco de una facultad reglada. Segundo, tiene que producirse el vencimiento del plazo previsto para resolver, sin haberse dictado el acto expreso. Y, en tercer lugar, hay una suerte de materias excluidas. No tratarse de materias de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, aclarándose excepto cuando la norma específica aplicable otorgue, bueno, sentido positivo al silencio. Además, la ley dispone que la reglamentación va a poder determinar otros supuestos específicos en los que no va a ser posible aplicar el silencio positivo. Algo muy importante, con suma claridad, en el inciso B se determina el efecto que produce este silencio. Y el efecto es equivalente al acto administrativo que concluye el trámite, finalizador del procedimiento, dice la ley. Por eso hablamos de un efecto sustancial, no procesal. Por tanto, cuando hay silencio positivo, la administración no puede resolver, no puede obrar desconociendo el silencio positivo. Entonces, si considera que ese silencio positivo es incorrecto, es ilegítimo, en rigor, el único camino que tiene es poner en funcionamiento de revisión del acto ilegítimo, porque ese silencio obra u opera con los efectos de un acto, es decir, poner en funcionamiento la potestad revocatoria si es viable, o lo contrario, tendrá que iniciar la acción judicial impugnatoria pertinente. Configurado el silencio, la ley prevé la posibilidad de que el particular exija a la administración la emisión de un certificado o su inscripción, dice registral. Y esto es lógico porque más de una vez ese silencio uno lo tendrá que hacer valer incluso frente a terceros. Algo importante, este inciso B, donde se regula el silencio positivo, no está vigente. Toda la ley, toda la reforma ya entró en vigencia inmediatamente, pero con la salvedad de este punto. La ley dice con toda claridad que las disposiciones del inciso B van a comenzar a regir una vez que se apruebe la reglamentación correspondiente, lo cual, por supuesto, todavía no ha ocurrido. Y por último, para ir cerrando, dos temas más. Vías de hecho, una reforma menor pero relevante, se corrige el concepto de vía de hecho que estaba en el artículo 9, en el primer inciso, disponiendo que la misma consiste en la afectación de derechos e intereses tutelados por el ordenamiento jurídico cometida por la administración mediante conductas materiales. Se suprime derechos que tengan reconocimiento constitucional. Y se elimina, perdón, y se amplía la noción al incluirse en el concepto de vías de hecho, entre las conductas que merecen esta calificación, el uso de medios electrónicos o de cualquier otra naturaleza que mediante la omisión de alternativas u otros defectos o recursos técnicos tenga por consecuencia, por efecto,
imposibilitar conductas que no estén legalmente proscriptas. Y también, último inciso, por la imposición de medidas contra particulares cuya naturaleza exija la intervención judicial previa. Tal el caso de embargos, allanamientos, otras características similares sobre el domicilio o bienes de una persona. Final. Una reforma que llama la atención, que es la eliminación del recurso extraordinario de revisión que estaba previsto en el artículo 22 que ahora regula los plazos de prescripción. Es la revisión frente al acto firme por vicios muy graves que afectan vicios a la voluntad, vicios que afectan a la causa, etcétera. Probablemente esto, estimo, porque es raro que desaparezca este recurso, probablemente esto pasará a formar parte de los recursos que están en la reglamentación. Este era el único recurso que estaba en la ley, los demás recursos están todos en la reglamentación que como todos sabemos inexorablemente tiene que reformarse, modificarse. Estimo que se incorporará probablemente, que lo debería ocurrir este recurso en ese reglamento. Bueno, concluyo. Creo que si bien eh, han quedado cosas en el tintero que podrían haber sido reformadas. No sé, el agotamiento de la vía creo que es un tema, ¿no? Que podría habérselo transformado en facultativo, etcétera. Siempre hay algo, ¿no? Cuando uno mira que podría haberse hecho de otra manera, pero creo que en líneas generales es una reforma sumamente positiva que mejora sustancialmente la tutela de los derechos de las personas frente a la administración. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Ya hemos visto lo que ha sido el trámite de aprobación de la ley de base, ¿no? Todas las marchas y contramarchas, lo que ha demorado. Por eso, a mi modo de ver, aplaudo sin lugar a dudas la reforma, pero señalo algo más. Todos sabemos que las reformas normativas, por más excelente que puedan ser, no modifican automáticamente la realidad. Hemos visto muchísimas veces grandes reformas que luego no se cumplieron. Y no se cumplieron porque algo así como la inercia, si se quiere, cultural, muchas veces es más poderosa, ¿no?, que esa misma reforma. Entonces, yo creo que para que estas reformas, que son tan relevantes, rindan sus frutos, primero es necesario una suerte, de, si se quiere, de capacitación. Capacitación hacia adentro de la administración, por supuesto hacia afuera, pero hay que capacitar a los funcionarios y empleados con estas reformas. Capacitarlos también para generar, que evidentemente es algo que persigue esta reforma, y otras también que se han hecho, yo creo, tiempo atrás, muy importantes, con los decretos 891, 894 y otros tantos más, que es esto de generar una nueva cultura de la función administrativa que tiene que estar fundada en un conjunto de valores y pautas de comportamiento que entiendo que tienen que tener como centro, como eje a la persona y algo fundamental, que es la correlativa servicialidad de la administración pública, una administración al servicio de las personas. Bueno, les agradezco su amable atención. Gracias por la clase, Doc. Apaguen los micrófonos, por favor. Muchísimas gracias, doctor Perrino. Muy clara su exposición. Creo que nos vamos a deber el debate sobre el agotamiento de la vía, quizás en un futuro paso. Pero bueno, muchísimas gracias. Y este programa que hemos armado va en línea con esa necesidad imperiosa de capacitación, tanto del sector privado como fundamentalmente, bueno, de los dos, del sector privado y del sector público. Muchísimas gracias. Vamos a dar ahora rápidamente la palabra al doctor Jorge Muratorio, quien va a hacer referencia, como ustedes saben, la Ley de Procedimientos Administrativos, su capítulo cuarto, su título cuarto, contiene toda la cuestión vinculada al acceso a la justicia, al control judicial. Se va a referir Jorge de las reformas vinculadas en esa materia. El doctor Muratorio es abogado por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, en el año 1990, y formó parte de la primera promoción del el máster de Derecho Administrativo de la Universidad Austral en 1992. Desde 1998 a la actualidad integra el estudio O'Farrell de la Capital Federal, del cual es socio y tiene a su cargo los departamentos de Derecho Público y Regulación Económica y Derecho del Consumo y Comercio Electrónico.
El doctor Muratorio es director emérito de la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina. Es autor de más de 100 publicaciones de la especialidad en revistas y libros jurídicos. Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Finalmente, menciono que el doctor Muratorio es director del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral, que tiene una actividad muy prolífera en la materia y es miembro del Comité Científico Académico de su similar de España y de nuestro país vecino Uruguay. Jorge, te damos la palabra y te escuchamos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ezequiel. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer especialmente al doctor Ezequiel Casañe como presidente de la Comisión de Derecho Administrativo de nuestro Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de la calle Montevideo, como siempre lo denominamos, por esta generosa invitación. Estoy muy contento de estar acá, lo considero un honor y siempre también un placer compartir una actividad con mi querido amigo Pablo Perrino, de quien tanto aprendo. Estuve tomando nota la primera parte de su exposición y ya venimos hace unos días charlando sobre estos temas, así que bueno, eh, voy a utilizar un PowerPoint que ya mismo, a ver, vamos a poner un momentito. Que aparezca. Sí. Bueno, eh, bueno, por ello, acá estamos. Bueno, entonces, en esta segunda parte, la idea es abordar el título cuarto, eh, casi la parte procesal de la Ley de Procedimientos Administrativos. Eh, Todo lo que digamos ahora, en algún momento, no quiero, digamos, crear incertidumbre, pero obviamente algún día se va a transformar o modificar por un código contencioso administrativo, ¿no? Siempre recordemos que no tenemos a nivel nacional un código contencioso administrativo, así que junto con el Código Procesal Civil y Comercial, este título cuarto hace las veces por ahora de una parte de ese código contencioso administrativo. Bueno, concretamente este título cuarto, que comprende la impugnación judicial de actos administrativos, trataré de los artículos 23 a 32, ahí termina la ley en el 32. Bueno, algunas ideas generales antes de ir a los artículos. Creo, en la misma línea que lo explicó Pablo, que la ley en protección al administrado, en ampliación de garantías y de derechos, va bajo la luz, digamos, de la tutela administrativa efectiva. Fíjense que es una ley que pone plazos donde no había, da más garantías, aclara cómo se computan esos plazos, concretamente los derechos cuando empiezan y terminan. Y a la hora de las prerrogativas de la administración, que ya bastante tenía, digamos, va, por ejemplo, sobre prerrogativas como, bueno, la ejecutoriedad para proteger el orden público, proteger el dominio público, la autotutela, para proteger tierras fiscales. Bueno, es como que es muy interesante cómo ha generado, digamos, mayores garantías, busca mayor actividad de los particulares y cuando se ocupa de las prerrogativas, o crea estas o les pone o modaliza las ya existentes, veremos la posibilidad de pedir la nulidad, etcétera, que planteó Pablo, y creo que todo eso tiene un sentido y un contexto muy entendible a partir de que la ley bases, entiendo, no viene a restringir derechos, sino por el contrario, a proteger y a favorecer el desarrollo de los derechos. Bueno, en ese sentido creo que este título cuarto se articula de ese modo,
se clarifica cuándo hay que agotar la vía, cuándo no. Digamos, salir de incertidumbres que durante años hemos tenido en nuestra legislación. Por ahí no se han corregido del todo, es difícil hacerlo. Las leyes necesitan cada tanto ir, digamos, acompañando la evolución de la sociedad, de los negocios, etcétera. Y hará falta más interpretación, reglamentación, eventuales reformas, pero hay una clarificación. Es bueno saber qué hay, cuándo se agota y cuándo no la vía administrativa. Otro aspecto interesante para abordar el tema es que nosotros durante años hemos dividido las dos vías, la impugnativa y la reclamatoria, ahora mencionaré algo más. Bueno, ahora hay una pequeña combinación en la vía reclamatoria, después hay una vía recursiva. Esto es importante porque cambia algo que, digamos, venía de otro modo y yo creo que en el fondo, y acá tomando un poco parte de las palabras de Pablo, todo esto significa que hay que darle importancia al procedimiento administrativo. Hasta que no salgamos de un régimen de agotamiento obligatorio de la vía, si hay que ir a la vía administrativa, esa vía tiene que ser en serio, tiene que cumplir la tutela efectiva, administrativa efectiva, dar garantías, resolver en forma, en fondo, etcétera. Si no, evidentemente, y como bien lo planteaba Ezequiel, necesitaremos el debate de si ya hay que salir de las vías obligatorias administrativas. Pero mientras sean obligatorias, tienen que cumplir esa función de tutela. Si no, esto no va a funcionar. Para eso hay que creer en la administración y en el procedimiento y hacer todo lo necesario para que eso suceda. Por eso repito, ahora tras una vía reclamatoria puede haber una vía recursiva más. Esto significa darle importancia a la administración y al procedimiento. Bueno, al mismo tiempo, noto que se derogaron, es visible que se derogaron varias reformas que trajo la ley 25344. La ley 25344 de octubre del 2000 fue una ley, recordarán, de emergencia económico-financiera, digamos, emergencia del Estado, de la prestación de servicios y de la ejecución de contratos. Esto trajo consolidación de deuda, pago en bonos, suspensión de juicios, la obligación de informar los juicios a la Procuración del Tesoro, que todavía persiste, el famoso artículo octavo de la ley 25344, que hay que informar a la Procuración, bueno, ya desde el año 2019 en modo digital, y trajo modificaciones en los artículos 30, 31 y 32 de la ley que fueron bastante, pienso yo, inconvenientes. Alguna de ellas llevó a Biosystems, donde el dictamen de la Procuración General, con gran fundamento y busca la forma de no declarar inconstitucional la reforma, que lo había hecho la Sala 3 derechamente, declarando directamente la inconstitucionalidad de lo que había hecho la 25344. Así que pienso que en este sentido la ley bases, que no viene, como digo, por lo que se ve, a restringir derechos, sino a ampliarlos, bueno, precisamente en prolija cosas que la 25344, que sí restringía derechos, sí restringía el acceso a la justicia, pagaba, consolidaba deuda y pagaba con bonos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, ese espíritu, digamos, creo que ha cambiado. También el silencio, creo que es muy importante, que bien lo explicó Pablo y esto repercute en la parte judicial. El silencio es a favor del particular. Esto queda plasmado en todas las normas. No se configura automáticamente, no dispara plazos de prescripción ni de caducidad, como alguna vez lo dijo la Procuración, por sí solo. O sea, el particular, encima de que no le contestan, los plazos le van a jugar en contra, porque no le contestan. Digamos, eso era un poco inadmisible, por no decir del todo, y se encuentra corregido. Alguna precisión habrá, vamos a ver en el 31 si quedó más claro o menos claro, pero esta es la línea. Bueno, y finalmente, así en esta apreciación, se mejora el recurso judicial directo, que hay muchos recursos judiciales directos, todos lo sabemos, en muchas áreas importantes, industrias importantes, y era necesario, me parece, traer cierta claridad, entender que su interposición en sede administrativa era el solo efecto de la elevación,
lo que digo parece básico, pero traía muchísimos problemas y esto ha sido aclarado. Y finalmente, un punto esencial con el cual coincido absolutamente es que se haya eliminado el pago previo de las sanciones para quien quería recurrir que le hayan aplicado una sanción. Eso veremos también los efectos que trae. Bueno, como les comentaba, las dos vías entonces ahora ya no las vamos a poder separar tan nítidamente, así que vamos a hablar por un lado del artículo 23 y 24, la vía recursiva, impugnatoria y anulatoria. Ahí impugnamos actos y la vía reclamativa, reparatoria o resarcitoria, la del famoso reclamo administrativo previo, que también denominaremos RAP, porque ya es la denominación que hemos incorporado. Bueno, a ese RAP ahora sí se le va a poder introducir tras su denegatoria una vía recursiva. Hay ahora una posible combinación de vías. Esto hace que desaparezca la caracterización que se le dio al acto resolutorio del RAP. Cuando nos resolvían un reclamo administrativo previo, ese acto, nos decían, no es un acto administrativo. Pero lo llamamos acto administrativo, sí, sí, pero no es, porque no es impugnable, porque no cambia el estatus jurídico y es un mero pronunciamiento administrativo. Bueno, esto fue así durante años, ahora ya no es más así, ahora sí es un acto impugnable. Bueno, en el artículo 23, entonces, vía impugnatoria, primero, ya lo explicó Pablo, el concepto de legitimación, lo que está en Colorado acá es lo que se incorpora, ¿no? Eh, el concepto de legitimación ahora son derechos o intereses jurídicamente tutelados, ¿no? Es decir, este criterio que viene de ciudad, de provincia, ya incorporado y supera el interés legítimo, bueno, es que sea concreto, inmediato, sustancial, eso es el derecho o interés jurídicamente tutelado. Bueno, digamos, entonces, ¿en qué casos el administrador con esta legitimación puede impugnar judicialmente el acto? Se mantiene el acto de alcance para el acto de alcance particular cuando es definitivo, ya no se dice que haya agotado las vías, es definitivo, que impida su tramitación, asimilable, llamémosle a definitivo, esto se mantiene. Se diere el caso del silencio del 10 o lo que vamos a ver ahora en el inciso D, o la administración violare los casos que debe abstenerse de vías de hecho. Bueno, en esta parte, a partir del B, ya todo es incorporación, ¿no? Entonces, acá están los supuestos de acto definitivo o asimilable, en los cuales, digamos, es requisito previo la impugnación judicial, el agotamiento, salvo que, o sea, cuando no hay que agotar la vía. No hay que agotar la vía cuando impugnamos el acto, pero que el acto se basa en una norma inválida o inconstitucional, una norma de jerarquía legal o superior. El acto está cumpliendo la ley es inconstitucional y no lo va a declarar la administración, no vamos a perder tiempo con este debate, ya con este criterio no hay que pedirle nada a la administración. Si el acto cumple una ley inconstitucional, no tengo que agotar la vía. El ritualismo inútil, ya la jurisprudencia lo había traído. El reclamo administrativo previo, que lo sacó la 25344, pero igual lo reincorporó un plenario Córdoba y la jurisprudencia para el RAP y lo trajo también para el recurso, porque es lo mismo. Es decir, cuando media una conducta del Estado que hace presumiblemente ineficaz el procedimiento y lo vuelve en un ritualismo inútil. Ya la administración dijo que no, lo dijo en otro caso, como fuera es indubitable que esto es así, no tiene sentido perder el tiempo en que a mí me digas que no cuando ya se sabe que esa va a ser la respuesta. Si interpongo un amparo, bueno, esto ya tiene base constitucional u otro proceso urgente, ¿no? Cautelares, autosatisfactivas. No hay que agotar la vía. Si, este último es muy interesante también. Si se tratara de actos que fueran dictados en relación con lo que es materia de un proceso judicial, con posterioridad a una sentencia definitiva y firme. O sea, ya hay sentencia y volvió a dictar un acto a la administración. ¿Tengo que agotar la vía otra vez? No, no, ya lo judicialicé. ¿Cuántas veces la administración nos dice, no, este tema está judicializado, ya no lo planteé en sede administrativa? Bueno, esto viene a clarificar ese punto. Esos actos, entonces, se impugnarán en el procedimiento de ejecución de sentencia.
Bueno, sí agotan la vía administrativa. ¿Cuándo agoto la vía administrativa? ¿Cuándo? No, el que quiere ir a la justicia, bueno, ¿cuándo agoto la vía? Cuando se resuelve un jerárquico, lo explicó Pablo también, este es el recurso que agota la vía, pero además, todos los actos del Poder Ejecutivo, de oficio, con intervención, etc., todos los actos del Poder Ejecutivo. De modo, si yo quiero optativamente, le presento una reconsideración, pero si no, ya tengo la vía agotada porque es el Poder Ejecutivo. Los actos superiores, actos emanados de órganos superiores de entes descentralizados, excluido el Banco Nación, ¿no? A pedido de oficio, bueno, también ahí tengo agotada la vía. La ley amplió su ámbito de aplicación, entonces también de los órganos con competencia resolutoria, el que fuere, en Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público. Bueno, y obviamente es optativo en esos casos seguir con recursos administrativos. Bueno, y finalmente dice el 23 que para la interposición de los recursos administrativos susceptibles de agotar la vía, el plazo no puede ser inferior a 30 días. Ya lo explicó Pablo, cuál es, y es uno solo, es el jerárquico, con lo cual lo que está modificando, ya queda modificado, es el 90 del reglamento. Esto también es importante. Recordemos que la ley entra en vigencia, ya ha entrado en vigencia, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, 9 de julio ya entró en vigencia. El silencio no, lo explicó Pablo, eso no, porque lo dice expresamente, pero todo lo demás ya entró en vigencia. Y las normas procesales y procedimentales, conforme a la jurisprudencia de la Corte, son de aplicación inmediata a las situaciones en curso. Así que todo esto, digamos, ahora ya tenemos los 30 días por si tenemos que impugnar actos. Bueno, en el artículo 23 se incluye finalmente un tema súper complejo. Yo lo voy a hablar, lo voy a tratar de resumir, Ezequiel, ¿eh? No, 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 porque este es para, este da para, bueno, como tantas veces dice, tu padre es un temazo, ¿no? Este es un temazo, bueno, vamos a ver. Impugnación de actos contractuales. La ley trae una solución, una solución. Dice, los actos dictados durante la ejecución de los contratos con el Estado y todo el sector público, o cuando ejercen función administrativa, bueno, en esos actos, si el contratista los ha cuestionado en forma expresa dentro de los 30 días notificados, dice cuestionado, vamos a interpretar recurrido, impugnado, digamos, esa sería la idea de cuestionar, ¿no? Bueno, si fueron recurridos dentro de los 30 días, judicialmente no se impugnan después de su resolución, sino, y esto lo lleva al final, dentro de los 180 días hábiles judiciales de la extinción del contrato. O sea que si hoy me aplican una multa y yo la recurro, recién, y no me hacen lugar, recién voy a ir a la justicia contra esa denegatoria al final del contrato. El final del contrato puede ser la rescisión por acumulación de multas, ¿no? Entonces, digamos, tiene cierta lógica. Bueno, ahora voy a mencionar la base. Todo esto es sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre prescripción que correspondan y dice, no será necesario haber mantenido su impugnación administrativa por medio de la judicial o la de la denegatoria expresa o tácita de ese cuestionamiento durante dicha ejecución. Puedo esperar al final del contrato, pero en su momento tengo que impugnar. Bueno, rápidamente, ¿por qué viene esto? Acá un poco el problema está en el 7 de la ley. El 7 de la ley antes de la reforma del 1023, o sea, hasta antes del 2001, establecía que los contratos, siempre dice que los contratos se rigen por sus propias leyes, pero antes del 2001 hacía aplicable analógicamente el título 4, o sea, toda la parte judicial. Después de la reforma dice que se aplica en forma directa el título 3, los elementos, los requisitos, pero no dice nada del 4. Bueno, para hacerlo fácil, yo creo que la reforma de la ley bases está más orientada en Mebopal, sigue más a Mebopal. Es decir, que los actos administrativos unilaterales contractuales, para ponerle este nombre, porque son unilaterales, pero dentro de un contrato, como una multa, hay que considerarlo siempre, por eso se lo llama la teoría, la doctrina de la incorporación, en relación con lo que dice el contrato. Entonces, para no estar litigando cada acto contractual, cada multa a un juicio,
la solución de Mevopal era, bueno, que el plazo de caducidad corra a partir de la finalización del contrato. En definitiva, creo que por esta línea va la reforma. La posición contraria era Petraca, lo menciono simplemente para tenerlo en el radar. Petraca era contra cada acto un juicio, o sea, agoto vía y litigo cada acto de un contrato. Bueno, evidentemente, perdón, voy a volver un momento atrás. Como decía Mevopal, acá al final dice, esto sería dispendio jurisdiccional y segundo, no ayuda al espíritu de colaboración de un contrato. O sea, que el particular sea un colaborador y esté litigando cada acto contractual de la administración no ayudaría a llevar adelante ese contrato. Bien, ya estoy en el 24, voy un poquito más rápido ahora, los actos de alcance general, el mismo sistema de legitimación. Bueno, acá pongo en colorado lo que se incorporó. Bueno, el mismo criterio. Contra un reglamento, un acto de alcance general, no tengo que agotar la vía si voy a ir por amparo, cautelar, proceso urgente, o ya lo sabemos, la jurisprudencia lo había dicho, está bien que lo aclare, si es un DNU, un decreto delegado o la promulgación de una ley, eso no es materia administrativa, no tengo que agotar la vía. Bueno, eh, y después trae lo que podríamos llamar la independencia entre el reglamento y el acto que lo aplica. Es decir, todo se puede cuestionar de modo independiente. Se puede impugnar independientemente un acto individual si no impugna el reglamento, y puedo impugnar el reglamento, acto de alcance general, si no impugna el acto individual. Obviamente, sin perjuicio de los actos de alcance particular firmes. Contra esos ya no puedo hacer nada. Esto creo que da muchas opciones y es interesante. Bueno, en el 25 está los plazos y la acción judicial de impugnación. Así la llama ahora acción judicial de impugnación, de la vía impugnativa, 180 días en vez de los 90. 180 días hábiles judiciales sin feria son 6 meses. Creo que es un buen plazo para que alguien decida, porque esto muchas veces lo hemos conversado con Pablo, Ezequiel en la práctica, no es que haya una desesperación por judicializar todo. Siempre primero se busca que la administración interprete, entienda y en su caso corrija. Esa es la idea del procedimiento administrativo. Entonces, bueno, esos 6 meses creo que también van a ayudar. No apurarlo al particular a demandar. Eh, bueno, esos 180 días es para los distintos actos que ya hemos ido mencionando. Y al final se agrega que, bueno, no hay plazo para impugnar las vías de hecho administrativas sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. Bueno, el artículo 26, perdón, el artículo 25, eh, última parte, elimina lo que tenía respecto del recurso judicial directo porque lo va a poner en el 26. Eh, ah, Simplemente para mencionarlo. Y va a agregar el 25 bis, que es el recurso judicial directo. Perdón, la última parte del 25 pasa a ser el 25 bis de la nueva ley. Disculpen, corrijo eso. Bueno, entonces acá quiso tener un artículo específico sobre el recurso judicial directo. Esto es para todos los casos que una norma exija un recurso judicial directo, o sea que va a aplicar para todos, no es residual. Eh, Todos 30 días hábiles judiciales. Había plazos muy cortos, hasta 5 días para recursos judiciales, 3 días, 5 días, se veía de todo en esta materia. Bueno, quedan derogadas todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores a 30 días, creo que eso es muy importante. La ley también hace una modificación, por ejemplo, al marco regulatorio del gas y mantiene este plazo de 30 días, o sea que hay armonía. Bueno, y acá vienen reformas muy importantes para el recurso judicial directo. Primero, el órgano administrativo ante el cual se interpone el recurso no puede denegar su procedencia, debiendo limitarse a elevarlo.
Esto es la jurisprudencia. O sea, la Cámara de Contencioso Civil y Comercial Federal le venían diciendo, no, mire, usted no rechace los recursos juzgando la admisibilidad. Pagó, no pagó, incorporó tal escrito. Eso es del superior. Usted lo único que tiene que hacer es elevarlo, nada más. Bueno, eso quedó plasmado. En segundo lugar, el plazo, 5 días para elevar. Y en tercer lugar, lo más importante, y si no eleva, ¿qué pasa? Porque entonces no se sabe en qué vía una queja, pero dónde está prevista, es de hecho, cómo la caratulo, cómo, dónde en la página web, cómo lo ingreso. Bueno, está resuelto porque ya le permite ir en queja. Nada, hay fallos de la Cámara Civil y Comercial que habían sido muy estrictos porque la Secretaría de Comercio durante mucho tiempo no elevaba los recursos directos y el Civil y Comercial Federal le dijo, usted no tiene ninguna facultad para juzgar la admisibilidad de un recurso, elévelo y nada más. Eso, si no, vulnera el propio derecho a la defensa. Lo correcto es que la autoridad administrativa no evalúe si están satisfechas las condiciones de admisibilidad de la impugnación judicial, eso es de la Cámara. Bueno, y además algo muy importante y también soluciona todo un debate, si se pueden abrir a prueba o no los recursos judiciales directos. Bueno, sí, ya está, se permite la prueba, hay que acompañar la prueba documental, ofrecer las demás pruebas, y bueno, evidentemente bajo los términos del 364, prueba que tenga que ver con lo que estamos diciendo en la demanda y que no es improcedente, etcétera. Y acá un poco algo, no por último en este artículo menos importante, al contrario, no hay más pago previo. Es decir, cuando el acto administrativo recurrido, dice la ley, lo que está en Colorado es de la ley, ¿no? Hubiera impuesto una sanción pecuniaria, su cumplimiento no podrá ser exigido como un requisito de admisibilidad del recurso judicial. Y miren lo que dice acá. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas que dispongan lo contrario. Así que esto no es residual ni subsidiario, sino al contrario, esto va sobre todo. Entonces afecta directamente, modifica la exigencia de pago previo de multas en defensa del consumidor, en defensa de la competencia. La ley que aplica sanciones al transporte de larga distancia, policía del trabajo, y así una cantidad de normas. Bueno, acá solo recordar, la Corte Suprema mantenía la constitucionalidad del pago previo, entendiendo que, bueno, si no hay recursos, se puede aducir y por lo tanto no hay violación al derecho de defensa porque lo puede impugnar igual, y aplicaba, perdón, el solver repete. El solver repete, está claro que no tiene nada que ver con la sanción, es un tema tributario, la sanción es un tema de potestad sancionatoria administrativa. Bueno, acá lo paso rápidamente, pero todo esto argumentaba por qué no iba el pago previo, se viola el principio de inocencia, no es solver repete, eh, y no puede haber un cumplimiento anticipado de la sentencia. O sea, pensemos que al que le aplican una sanción y se quiere defender, lo que quiere es no pagar la sanción. Y entonces, si lo hacemos que pague, es cumplir la sentencia, eso es lo que no quiere. Creo que queda suficientemente explicado. Ya sobre todo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el caso de Herrera, y después lo repitió, había declarado la inconstitucionalidad, algunos fallos en el contencioso, Frimka lo dio vuelta a la Corte, los votos en disidencia de Gallego Frediani siempre en favor de la inconstitucionalidad del pago previo, no podemos dejar de recordarlo, y ya nueva normativa, hasta en defensa del consumidor de la ciudad, puso en ningún caso se exigirá el pago previo de la sanción de multa para conceder un recurso directo. Así que parece una muy buena reforma. Bueno, el 26 lo abrevio porque habló Pablo. Entonces, dice actualmente, la demanda podrá iniciarse en cualquier momento, y esto es lo que se agrega, cuando se configure el silencio de la administración. Punto. Se sacó, se eliminó sin perjuicio de lo que corresponde en materia de prescripción. ¿Por qué? Porque por el silencio no vuelve a correr la prescripción, sigue interrumpida. Entonces juega acá, lo explicó muy bien Pablo, no vuelvo sobre eso, el 1 bis inciso y romanito, como dice Pablo, y romanito. Ahí está, se acabó, está interrumpido hasta que resuelva expresamente. Silencio no resolvió, sigue interrumpido, interrumpido, se va a contar de nuevo después. Es la doctrina de Biosystems. Y acá menciono el dictamen al que también se refirió Pablo,
del 8 del 8 del 18, que dijo que cesa la interrupción de la prescripción si hay denegatoria por silencio automática. No, no, y la ley lo acaba de desvirtuar. Bueno, en el 26 se agrega que la acción contra el Estado por los perjuicios ocasionados por sus actos ilegítimos comienza a correr a partir de la fecha en que quede firme la sentencia. Ya lo explicó Pablo, clarifica el 8 de la Ley de Responsabilidad del Estado, Alcántara la idea de Colodrero. Si no está claro que hay nulidad, no me comiencen a contar un plazo de prescripción por los daños y perjuicios. ¿Qué daños y perjuicios? Si no está firme, que sea nulo. Bueno, eh, que entiendo que eso queda superado. Lo mismo ya el Estado en cualquier momento, de modo imprescriptible, va a plantear una nulidad. No, hay seguridad jurídica para todos. Entonces, 10 años nulidad absoluta y 2 relativa, pero siempre habla del acto de alcance particular. No, no lo limita a los actos de alcance general, no les pone un plazo. El amparo por mora, lo abrevio, creo que mejora mucho el sistema. ¿Por qué? Primero, porque ya pone un plazo para pedirle el informe a la administración, que igual lo hacía, que era obvio y está muy bien, no podía el juez resolver sin saber qué pasaba, pero más o menos ya sabemos lo que va a contestar la administración en un informe de un amparo por mora, que tiene mucho trabajo y todavía no tuvo tiempo. Excepcionalmente, bueno, alguna vez me tocó que me contestara la administración que tenía una cautelar que no le permitía resolver, bueno, ahí sí, pero si no, mayormente es que no ha tenido tiempo. Entonces la ley va al punto y le dice, mire, junto con el informe de por qué no pudo resolver, ¿por qué no me da un plazo de cuándo va a resolver? Y aceleramos las cosas. Eso es lo que hace la reforma y a partir de que la administración propone un plazo y con el traslado ya el juez puede resolver. Si no proponen ningún plazo, directamente lo establecerá el juez. La resolución solo es apelable, era todo un tema en discusión. Bueno, lo define la ley, ¿qué es apelable? Si hay o no mora, el plazo, eh, bueno, y fundamentalmente ese recurso es con efecto devolutivo. O sea que si le puso un plazo muy corto y el particular no le gusta y lo quiere recurrir, mientras lo impugna, lo apela, eso es con efecto devolutivo. Ese plazo va corriendo, ¿no? Si no, no tiene sentido. Creo que es interesante. Bueno, hay un agravamiento de la pena que no quedaba muy claro, porque si no, al final, ¿para qué sirve ponerle un plazo si no hay pena, si no cumple? Y en el tema del RAP, del reclamo administrativo previo, yo quería recordar que hay jurisprudencia de la Corte que mencionaba que la finalidad conciliatoria de resolver el error que tenía el RAP también estaba promover el control de legitimidad de lo actuado por los órganos inferiores. Esto quiere decir que yo vaya a un superior. Bueno, creo que al haber ahora un recurso después de la denegatoria del RAP, estoy cumpliendo lo que dice la Corte. Es decir, que un superior vea lo que hizo un inferior. Me parece que ese es el sentido. Eh, bueno, el reclamo administrativo previo, otra cosa que se ha eliminado es el llamado principio de congruencia. ¿Pero por qué? Porque se hacía una interpretación muy a rajatabla de que el RAP tenía que versar sobre los mismos hechos y derechos que se invoquen en la demanda. Entonces, bueno, no es lo mismo, lo dijo así, lo dijo de otro modo. Bueno, evidentemente eso se elimina, pero no va a quedar en nada, porque si no, no tiene sentido agotar la vía si yo a la administración le planteo A y a la justicia le planteo Z. Ahí no hay agotamiento si le dije una cosa distinta a cada uno. Lo que tiene que haber es una congruencia, no matemática en cómo expuse el derecho, sino en la pretensión, que es lo que también habíamos conversado con Pablo, digamos, unidad en la pretensión, básicamente. El plazo de resolución se mantiene, el de 90 con pronto despacho y 45, o 120 pronto despacho y 60, etcétera, por emergencia. Eh, Configurado el silencio por el particular, se puede iniciar demanda en cualquier momento. Acá sí hay una mención a sin perjuicio del plazo de prescripción. Eso ya he visto un trabajo de Mayral y Beramendi muy interesante que proponen superarlo con el principio pro actione y no retasear con prescripción un silencio. Creo que es muy, muy interesante.
Bueno, ya lo dije antes, no hay posibilidad de caducidad ante el silencio. En el 31, ya lo anticipé, se permite que se recurra la denegatoria. Y bueno, entonces el plazo de 180 días va a ser a partir de que a mí me denieguen un RAP o de que me denieguen el recurso contra la denegatoria del RAP o que me denieguen el recurso optativo contra el recurso contra la denegatoria del RAP. Es decir, cuando me lo deniegan, lo que sea. En primera, segunda o tercera vez, ahí corren los 180 días. Bueno, se elimina el control de oficio de los jueces del cumplimiento de los recaudos y plazos de la vía impugnada. O sea, se elimina el control de oficio de la habilitación de la instancia. Eh, este es un tema de mucho debate, lo voy a simplemente a plantear una y otra posición. Digamos, en contra de que el juez pueda revisar de oficio la habilitación de instancia, el caso Cohen, Construcción Estadía, que ustedes conocerán y que básicamente lo que planteaban es, bueno, si ninguna de las partes lo planteó, ¿por qué la Corte, porque el tribunal, perdón, el juez o que sea pedido el fiscal, lo va a incorporar, estaría sorprendiendo a las partes, ejerciendo el derecho que favorece a una, bueno, intromisión de poderes, etcétera. Gorordo, en 1999, de la Corte cita, trae la posición contraria. No, no, no. El juez no puede hacer nada si no está habilitado. Eso no depende de lo que digan las partes. Eso surge del 337 del Código Procesal y él tiene que revisar la habilitación para ver si va a actuar, no importa qué dijeron las partes. Y eso no afecta el derecho de defensa. Gorordo fue el 99, entonces la 25344 del 2000 lo incorporó al artículo 31, como vimos recién, y ahora entonces la ley bases, volviendo probablemente a Cohen, digamos, elimina la habilitación, el control de oficio de la habilitación de la instancia. Bueno, finalmente, último artículo 32, las excepciones al reclamo administrativo previo. Bueno, acá se incorpora una bastante interesante que es, ya estaba como excepción que cuando se reclaman los daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, no hacía falta un reclamo administrativo previo. Bueno, ahora se incorporó la contractual, pero para daños y perjuicios. Ahí un poco uno puede tener alguna duda sobre cuando tiene que reclamar un pago en un contrato. No los daños y perjuicios, un pago, un ítem que no se hizo más obra de la que tenía que hacer, hace una petición, un RAP, eh, no es estrictamente daños y perjuicios, es un pago, pero bueno, habrá que ver cómo se interpreta. Entiendo que la finalidad es que esté también exceptuado. Y finalmente el ritualismo inútil, que como sabemos, la 25344 lo había eliminado, pero toda la jurisprudencia había entendido que eso es un requisito, una garantía constitucional de no estar intentando agotar una vía cuando la administración claramente nos está diciendo que no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Muratorio. Jorge, muy claro, muy clara la exposición. Creo que de ambas exposiciones queda claro que esta modificación de la ley de procedimientos es fruto también de la evolución del derecho, de lo que venía sucediendo también en la doctrina como en la jurisprudencia. Como se dice, el derecho no es estático, el derecho fluye y por supuesto va a generar debates, pero en gran medida viene a corregir algunas cuestiones importantes de una vieja ley y también, ¿por qué no?, a completar ciertas lagunas que la doctrina y la jurisprudencia tenían que analizar o interpretar y a veces incluso no había un hilo común en la jurisprudencia y eso traía problemas prácticos. Quiero agradecer también a todos los participantes. La calidad de los expositores es evidente porque al término de esta reunión siguen conectados casi el 95%, más de 220 participantes, así que quiero agradecerte, Jorge, agradecerte, Pablo, también, agradecer al colegio por permitirnos realizar este primer encuentro
y convocarlos a todos ustedes al próximo encuentro, primera semana de agosto, ya definiremos bien la fecha, donde trataremos la cuestión de la delegación legislativa, cuyos expositores serán también, como son Jorge y Pablo, miembros de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo módulo en agosto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ezequiel y todos. Muchas gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.